¿Recuerdan que yo les había dicho que iba a tratar de hacer videos más sencillos? Bueno, definitivamente no puedo. Necesito grabar las cosas 20 veces para que esta sea la mejor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que anden realmente bien. Hoy nos toca hablar sobre la nueva apuesta de Netflix de este 2020, de este inmundo 2020. Mank, de David Fincher. ¿No saben quién es David Fincher? Por favor, vayan y vean películas de este grandísimo y espectacular director. Ahí les puedo recomendar Seven, El curioso caso de Benjamin Button, Perdida, The Social Network, La chica del dragón tatuado, entre otras películas. Mank viene a subirse en esta tendencia de muchos directores ya consagrados, ya prestigiosos, de querer hacer una visión muy personal sobre alguna cuestión en específico. Allá en el 2018 fue con Alfonso Cuarón, con Roma, el año pasado fue con El irlandés de Martin Scorsese y este año es con Mank de David Fincher. Y sí, además de que son tres grandísimos directores, los tres comparten que la están estrenando a través de streaming. Netflix también quiere ganar prestigio, sobre todo en estas épocas que prácticamente no hubo proyecciones en salas de cine y se entiende. De todos modos ya estaba dicho desde antes que Mank se iba a estrenar en Netflix, pero bueno, o sea, prestigio. Eso es algo que no se va a conseguir nunca con plata. Prestigio. ¿Qué onda con Mank? ¿De qué trata Mank? Mank trata de Herman Mankiewicz. Si no te suena para nada este nombre, es el guionista de una de las mejores películas, si no la mejor película de toda la historia. No dicho por mí, sino dicho por un montón de directores, productores, actores, críticos cinematográficos. Un montón de gente que sabe posta sobre cine. Dicen que esta película es la mejor de la historia, se han hecho un montón de encuestas a lo largo de los años y siempre el Ciudadano Kane está ahí, está en el segundo o tercer puesto compitiendo con El Padrino o con Vértigo. Sin dudas es una película que ya trasciende el propio concepto de película, sino que se ha vuelto parte de la cultura, se ha vuelto parte fundamental de la historia estadounidense y un poco también de la historia occidental y por qué no también universal. Es una película que ha cambiado un montón de cuestiones, sobre todo en aspectos técnicos, vayan y léanlo, pero Ciudadano Kane impulsó el uso extensivo de los flashbacks como recurso narrativo, extendió el uso de encuadres que mostraran el techo de las locaciones y aunque pudiera ser una pavada, en ese momento no era tan común ver esto, tampoco era tan común que dos personajes estuvieran hablando en el mismo encuadre por la profundidad de campo y un montón de aspectos técnicos relacionados a las cámaras que no tienen nada que ver, pero a través de Ciudadano Kane se han podido revolucionar un montón de cosas. Y ahora vamos a hablar sobre algunas cosas que a mí me deja pensando Mank. Mank, como el título lo indica, trata sobre la vida de Herman Mankiewicz y cómo fue su trayectoria, cómo fue su proceso creativo de entre 90 y 60 días crear el guión de esta grandísima película. Vamos a tener flashback sobre su pasado, sobre su desarrollo como persona adulta en la industria cinematográfica con Metro Goldwyn Mayer y vamos a tener su discusión con Orson Welles. ¿Quién fue Orson Welles? Fue director y protagonista, actor principal de Ciudadano Kane, de Citizen Kane, allá por el año 1940-1941. Y ahora vamos a hablar de esto. Primero que nada, ¿qué tal Mank como película? ¿Está buena? ¿Es disfrutable? ¿Qué onda? Es una película excelente, me parece realmente una película que abre para el debate, pero que yo creo que pasó tan por desapercibido porque tiene algunos inconvenientes. No errores, sino inconvenientes que entorpecen un poco la mirada de un público quizás más masivo. Ahora vamos a tocar ese tema de todos modos. Fotográficamente la película es hermosa, es un blanco y negro. A mí las películas cuando se hacen en blanco y negro me llama mucho al tiempo que se quiere ambientar, así como Toro Salvaje o como Roma o como La lista de Schindler. Cuando el blanco y negro se utiliza con un propósito artístico y narrativo, felicitaciones porque eso está muy bien. Además, la película homenajea al Ciudadano Kane, también con los fundidos a negros típicos de esta película, también con la estructura narrativa. Ciudadano Kane, como ya había dicho, es una película que revoluciona en el uso extensivo de los flashbacks como recurso narrativo y para el desarrollo de los personajes, cosa que acá en Mank también se utiliza. Hay varias líneas temporales que no se cruzan, esto no es una película de Nolan, pero que sí nos van construyendo de a poco y escalonadamente la historia. Y la historia acá, ¿cuál es? Es saber la vida de Herman Mankiewicz, todas sus travesías, todos sus sufrimientos y su decaimiento como persona, pero su grandeza
como artista, ya que Herman Mankiewicz fue una persona que existió realmente y David Fincher agarró un guión que había escrito su padre relacionado a esto. Ya vemos que es un proyecto extremadamente personal. La película vale completamente por la fotografía, que es muy bonita, por la recreación de la época, o sea, por el diseño de producción y por el vestuario. Todo eso está espectacular. Se siente realmente una película antigua, o sea, una película de los años 40, pero se siente también una película actual. Además, vale mucho la pena por la increíble y perfecta actuación de Gary Oldman. Las pocas películas que vi de este actor no le conozco una sola en donde haya actuado mal. Aún en películas malas como por ejemplo El espacio entre nosotros, que me parece una película malísima, se salva apenas la cinta por lo bien que actúa este tipo. Así que felicidades por Gary Oldman. Y también lo último por lo que vale completamente la pena es porque nos abre a la conversación y nos invita al diálogo. Y acá podemos tener los puntos quizás negativos sobre esta cinta. El año pasado Quentin Tarantino estrenó Once Upon a Time in Hollywood, no in America, esa de Sergio Leone, ya me había confundido en el otro video. Y vamos a hacer una especie de paralelismo. Once Upon a Time in Hollywood es una película que se disfruta muchísimo. Conozcas la historia y los acontecimientos de la vida real o no los conozcas. Es una película que vas a disfrutar mucho por Leonardo DiCaprio, por Brad Pitt, porque el desarrollo de sus personajes, porque hay una visión del director de Quentin que se entiende, pero que a la vez hay una historia que va conduciendo a los personajes que se disfruta muchísimo, más allá de que Once Upon a Time in Hollywood sea una película un poquito lenta para los estándares actuales. Para mí no lo fue, para mí fue un espectáculo esa película, pero para que se entienda. Entiendas o no el contexto histórico, es una película que vas a disfrutar, pero sí es verdad que con Once Upon a Time in Hollywood ocurría de que faltaba contexto. Para nosotros, latinoamericanos, si no vivimos en el Hollywood de los años 60 o 70, o si simplemente no somos estadounidenses y no estamos tan familiarizados con su cultura, con sus costumbres, con sus acontecimientos históricos, es una película que nos va a costar y nos va a desafiar un poco en ese sentido. Nos falta un piso que es inherente a la gente que vive allá. Con Mank pasa algo bastante parecido, pero muchísimo más acentuado. Si bien es verdad que Ciudadano Kane es una de las mejores películas de la historia, que casi todo el mundo que le guste el cine sabe de qué se está hablando cuando se refiere a Citizen Kane, es una película que al común del público no le suena o no tiene idea cuál es. Yo no supe de la existencia del Ciudadano Kane hasta que me empezó a gustar el cine. Antes no tenía ni la menor idea. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando yo era chico, sabía que era El Padrino. Sabía que era una película vieja y que mucha gente hablaba de ella. Ese era mi conocimiento vago que tenía sobre esta cinta. Pero sabía que existía. Lo mismo con Lo que el viento se llevó. Me sonaba, de a oídas la había oído, igualmente que Casablanca. O sea, en el imaginario colectivo están presentes. Más o menos están presentes. Citizen Kane también, pero ya no tanto quizás como, repito, El Padrino. ¿Y qué pasa con esto? David Fincher está presentando una historia recontra personal, está presentando una película súper de autor, quizás con una visión tan personal, digo, viene desde su padre la visión personal, que quizás para difundir el que más gente se pueda acercar a Citizen Kane no termina funcionando tan bien. Y yo entiendo que esto no es un defecto o un problema de la película, es una visión personal de David Fincher sobre un tema en específico. Y esto no está mal que se haya realizado así. Simplemente entorpece un poco el querer llegar a Citizen Kane a través de una historia de la que nos falta muchísimo contexto. Yo no conozco mucho de cine. Y muchísimos, pero muchísimos detalles de la película se me recontra escaparon. Nombres, localidades, conflictos sociales, nombres de directores, de productores, de compañías, simplemente se me escapaban. Me faltaba a mí una base de contexto para poder entender bien la obra. Y esto le puede pasar a muchísima gente, y más que el querer ver la película por la película en sí, va a terminar generando posiblemente cierto rechazo o ignorancia por parte de otro tipo de público quizás más popular, más comercial, o sea, gente que simplemente vea el anuncio de Mank y quiera entrar a ver la película. A la media hora dejaste de entender absolutamente todo por la cantidad de referencias culturales e históricas que sin dudas te van a faltar, y eso está perfectamente bien, o sea, no tenés por qué conocer todo ese contexto histórico. Sí necesitas saber que hubo una crisis infernal en el año 1929 que hizo que la bolsa en Wall Street se desplomara, mucha gente perdió la vida y realmente muchísimos puestos de trabajo fueron puestos realmente en peligro
libros, sobre todo la industria cinematográfica, y que Ciudadano Kane se estrenó en el año 1940-1941 y que fue dirigida por Orson Welles. Mank nos deja pensando una cosa, y esto es más que nada una especie de reflexión, ¿no? Yo conozco a Orson Welles por haber dirigido Ciudadano Kane. Y de él, yo personalmente, es la única película que vi. Quizás vos viste todas las películas de él y felicidades, pero yo solamente conozco esta obra de él. Y lo conozco por haber troleado a medio Estados Unidos, haciéndole creer que literalmente había una horda de extraterrestres que estaban por destruir absolutamente todo. Pero más que eso, yo no sé de Orson Welles. Sé que era un tipo muy joven, sé que era un tipo bastante kubrickiano en esto de ser muy meticuloso, muy detallista y muy rompepelotas con todo lo que tuviera que ver con sus producciones. Sé que dirigió una película que se llama Stranger del año 1948-1949 me parece, pero no sé mucho más de él. No sé cuál otra obra maestra de él hay además de Citizen Kane. Y esto me puede pasar a mí como ignorante de la historia del cine, pero si pienso en trabajos de Herman Mankiewicz, también me pasa más o menos lo mismo. O sea, yo sé que guionó Ciudadano Kane y sé que Orson Welles dirigió Ciudadano Kane, pero después no sé más sobre sus vidas, sobre qué dirigieron, qué guionaron. Y acá me deja realmente pensando en que si Ciudadano Kane debe todo su esmero y talento a la mente de Orson Welles o si se debe a la historia que pudo crear Herman Mankiewicz. Y por esto vino el tema después de la pelea de los créditos y que ellos después no volvieran a colaborar profesionalmente durante el resto de sus vidas. Me deja pensando que quizás Ciudadano Kane, más que ser la obra de un genio individual como fue Orson Welles, fue la obra maestra de dos genios de voluntades separadas y unidas por un proyecto en común que lograron crear este enorme monumento a la historia cinematográfica como fue Citizen Kane. ¿Realmente Orson Welles era el genio que era? ¿O necesitó además de la cooperación de las personas exactas en el momento indicado para que hoy fuera leyenda? Son cosas que me dejó pensando la película, y si una película es lo suficientemente buena para dejarte pensando cosas, y quizás merezca la pena prestarle bastante atención. Si nunca vieron Ciudadano Kane, por favor véanla, es una enorme película, es una gran película, es un gran drama, tiene una puesta en escena muy interesante y realmente es historia del cine. Así que bueno, este fue mi opinión sobre Mank y divagar sobre un par de cosas más. Por favor, comenten, quiero saber sus opiniones, denle like al video, suscríbanse y activen la campanita. El otro día hablé con YouTube y me dijo que posiblemente los suscriptores no hayan activado todas las notificaciones del canal, así que cuando vean la campanita, prendan todas las notificaciones, así les avisa cada vez que subo un video. Muchas gracias por verme y escucharme, gente. Nos vemos en un par de días, supongo.